72 horas cumple Nicolás Maduro preso en la cárcel metropolitana de Brooklyn, uno de los centros más temidos del sistema penitenciario de Estados Unidos, donde están recluidos varios de los criminales más peligrosos de ese país. Celia Mendoza, ¿cuáles son las condiciones de detención de Maduro? ¿Está aislado? Está aislado dentro de esta que se conoce como la cárcel en la tierra, que es un infierno en la tierra. Y esto es algo importante porque debido a las condiciones tan terribles que tiene este lugar, ha habido investigaciones sobre lo que sucede dentro de este centro de detención en el que Maduro y su esposa están completamente separados, sin la posibilidad de tener interacción con los otros reos, en un lugar que ha visto en el pasado a personas de alto perfil, entre ellos Luigi Mangione, el hombre que está acusado de asesinar a uno de los líderes de una empresa de salud en los Estados Unidos, Ghislaine Maxwell, la que fuera pareja de Jeffrey Epstein, y también el conocido cantante Puff Daddy. Al mismo tiempo tenemos que recordar que el Chapo Guzmán estuvo dentro de este centro de detención acusado de tener condiciones en las que se va la electricidad, donde hay infestación de ratas, así como condiciones en las que a los reos no se les entregan ningún tipo de alimentación adecuada, y también donde se han hecho estudios y denuncias de parte de organizaciones que defienden los derechos de los detenidos acerca de las violaciones para el acceso a todo lo que tiene que ver con las medicinas. Pero esto se vio ya en el pasado durante la detención del Chapo Guzmán, cuando sus abogados denunciaron en la corte antes de su juicio las condiciones, y esto lo podríamos ver con Nicolás Maduro, que hoy tiene un nuevo abogado. Esto obviamente se suma a los esfuerzos que está teniendo para buscar, desde luego, una mejor salida legal dentro de su caso. Se trata del señor Ben Feint, quien trabajó en el pasado en la defensa de Edward Snowden, y al mismo tiempo lo hizo en colaboración con Baltasar Garzón, el juez que estaba defendiendo en Cabo Verde a Alex Saab. Así que esto se convierte nuevamente en el foco, pero lo que sí está claro es que con estas bajas temperaturas y las condiciones donde se encuentra este lugar, no la está pasando muy bien. No la está pasando bien, Celia. Su información en vivo desde Nueva York. Entre tanto, Venezuela retorna a la normalidad tras la caída de su dictador. Por su parte, la presidenta interina Delcy Rodríguez aseguró que ningún país interferirá en el gobierno de su nación. Delcy Rodríguez, como presidenta encargada, además de firmar el decreto de conmoción externa, también hizo el primer cambio de seguridad. Nombró a Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial. Hoy también encabezó un consejo agroalimentario y visitó a los heridos de los bombardeos. En su discurso respondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que va a gobernar en Venezuela mientras se produce la transición. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Quienes me amenacen, lo digo. Mi destino no lo decide, sino Dios. El chavismo marchó hoy por el centro de la ciudad exigiendo la liberación de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Allí Diosdado Cabello dijo que continuarán en el poder. Porque quienes ríen pensando, no, se llevaron a Nicolás, lo secuestraron, va a caer la revolución bolivariana, no conocen este pueblo. Reveló que a Cilia Flores no la iban a capturar y que ella pidió acompañar a Maduro. Hoy el fiscal designó a 3 fiscales para investigar las muertes durante los bombardeos estadounidenses e hizo un llamado al juez norteamericano que lleva la causa de Maduro. Quiero hacer un llamado al juez Alvin Herstein a que respete la legalidad internacional y proceda a reconocer la falta de jurisdicción del tribunal a su mando para enjuiciar a un mandatario de una nación soberana como la patria venezolana, que está protegido por una inmunidad diplomática. Hoy motorizados colectivos armados recorrieron las calles intimidando a la población para que no celebren la caída de Maduro. Por cierto que el último acto que realizó Maduro como presidente antes de ser capturado por Estados Unidos fue esta reunión con un enviado de China para asuntos de América Latina y una delegación de ese país, a fin de tratar el despliegue norteamericano en el Caribe y la tensión militar.
En ese encuentro, Venezuela y China estrecharon lazos de cooperación como socios estratégicos y aliados políticos en la región. Pues en Estados Unidos, el presidente Trump aseguró que Delcy Rodríguez está cooperando con su gobierno. Ante la bancada republicana en el Congreso sacó nuevamente pecho por la extracción de Maduro y reveló nuevos detalles de la operación. El presidente Trump no se cansa de reivindicar lo que para él fue una gesta militar. Estados Unidos tiene el ejército más poderoso, más letal, más sofisticado y más temible del planeta Tierra. Hoy el mandatario habló por más de hora y media ante congresistas republicanos, dando más detalles de la extracción de Nicolás Maduro. Más de 150 aeronaves involucradas y, según el Departamento de Guerra, unos 200 efectivos en Caracas. En cuestión de minutos dieron de baja al cuerpo de seguridad de Maduro para capturarlo a él y a Cilia Flores. Principalmente cubanos, pero muchos fueron dados de baja. Ellos sabían que nosotros estábamos llegando y estaban protegidos y nuestros muchachos no. Nuestra gente estaba saltando de los helicópteros y no estaban protegidos. Pero fue tan brillante, la electricidad prácticamente de todo el país fue boom, cortada. También trascendió que Maduro y Cilia, intentando escapar, se golpearon con la puerta de su búnker. Al parecer, otras complicaciones explicarían las heridas que reclama Maduro que tuvo en su pierna y Flores en su costilla, que aseguró estaba rota. El presidente Trump también se refirió al dictador y la forma como se burlaba de Estados Unidos. Llevaban años y años persiguiendo a ese tipo y era un tipo violento. Él andaba subiéndose a los escenarios intentando imitar un poco mi baile. Pero es un tipo violento y ha matado a millones de personas, ha torturado, tiene una cámara de tortura en el centro de Caracas que están desmantelando, pero él ha torturado a gente. Al parecer, el mandatario se refería al helicoide, la cárcel en donde se han denunciado incontables violaciones de derechos humanos en Venezuela. Cuba, por su parte, reveló los nombres y las fotografías de los 32 militares de ese país que fueron abatidos por la Fuerza Delta de Estados Unidos durante la operación de captura de Nicolás Maduro. Venezuela, por su parte, confirmó que 23 de sus hombres también cayeron. Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez, Teniente Coronel Orlando... Uno a uno fueron leídos en la televisión estatal los nombres de los cubanos caídos. 21 de ellos del Ministerio del Interior y 11 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El mayor de ellos de 67 años y el más joven de 26. Hacían parte del primer y segundo anillo de seguridad de Nicolás Maduro. En su mayoría estaban en la base militar Fuerte Tiuna, donde permanecían Nicolás Maduro y su esposa. Un desenlace que puso en evidencia un secreto a voces, que los agentes castristas formaban parte del aparato de seguridad del chavismo. Un asunto que causa polémica y que es considerado por muchos como la infiltración extranjera en la estructura de defensa y seguridad nacional, que según la Constitución, en su artículo 322, es competencia esencial y responsabilidad del Estado, y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas. Pero no es un tema reciente, se remonta a los tiempos de Hugo Chávez. Así se lo explicó a Blue Radio el general retirado de brigada Antonio Rivero, antiguo integrante de la Fuerza Armada venezolana. Los cubanos comienzan a formar círculo de anillo de seguridad en el 2002, después de lo que sucede la renuncia de Chávez en el 2002. Cuando se levantan los militares y le piden la renuncia en ese año 2002. Después que retorna Chávez, los cubanos refuerzan el anillo de seguridad de Chávez y pasa soterradamente, de forma paralela, no abiertamente, no públicamente, pero desde ese mismo momento nunca se ha dejado de tener paralelo a la seguridad presidencial que lleva la Guardia de Honor Presidencial a esto. Chávez desconfiaba de posibles traiciones al interior del ejército o de los servicios de inteligencia y Fidel Castro puso a su disposición la experiencia de sus agentes del G2. No solo entrenaron a los venezolanos y reformaron la inteligencia militar, sino que se instalaron en sus entrañas. Maduro los mantuvo y los fortaleció. Y después del año pasado se incrementó a raíz de las elecciones que perdió, y por supuesto hubo un cambio para personas más especializadas. Y este año, desde que comenzó el despliegue, se triplicó esa unidad. A raíz de este desenlace, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró a través de X:
Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al presidente de Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación. Venezuela también explicó que actuaban en el marco de la cooperación entre estados soberanos y cumplían tareas de protección y defensa institucional. Ahí también, en Caracas, rinden homenaje y despiden a los miembros de la Fuerza Armada Bolivariana que murieron en las mismas circunstancias, sorprendidos por el bombardeo y por la imprevista incursión de las fuerzas especiales estadounidenses, consideradas como el enemigo durante tanto tiempo. El gobierno colombiano envió una nota de protesta a la Casa Blanca tras la declaración del presidente Trump sobre la posibilidad de una intervención militar en Colombia. En el Pleno de la OEA también defendieron la elección del presidente Petro. Hoy el escenario para Colombia fue el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en una reunión extraordinaria para analizar la intervención de Estados Unidos en Venezuela. El gobierno colombiano rechazó las insinuaciones de Donald Trump de una intervención militar en el país. Este tipo de declaraciones son inadmisibles, evidencian una injerencia inaceptable en los asuntos internos de nuestro país. Paralelamente en Colombia, el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, fue citado por la canciller Rosa Villavicencio para hacer oficial la nota de protesta al gobierno de Donald Trump por las amenazas del mandatario y sus declaraciones contra el presidente Gustavo Petro, a quien calificó como enfermo. Una ofensa contra el presidente es una ofensa a nuestro país y un desconocimiento de todos los procesos democráticos que hemos llevado a cabo y que hoy en día tienen en la presidencia al presidente Gustavo Petro. Al mismo tiempo anunció otros mecanismos para desescalar la tensión entre Trump y Gustavo Petro. La Comisión de Relaciones Exteriores va a ser citada, tiene su procedimiento y la citaremos en estos días. Una citación que el candidato a la presidencia Sergio Fajardo había solicitado a través de esta carta dirigida al presidente Petro y a los expresidentes del país y que al parecer fue escuchado por el gobierno nacional. Sin embargo, la canciller fue clara sobre la reacción de Colombia frente a una intervención de Estados Unidos. La defensa de nuestra soberanía. Para eso tenemos un ejército muy capacitado, muy preparado, un ejército al mando del jefe de Estado que es el presidente Gustavo Petro. Hoy el medio británico The Economist consultó sobre cuál podría ser el próximo paso en la estrategia de Trump en América Latina y el analista Kingsley Salmon, también corresponsal del diario en la región, dijo que Colombia y el presidente Petro podrían ser esa opción. En medio de las tensiones, Donald Trump también ha amenazado previamente a Cuba, a México e Irán y expresó su objetivo de convertir a Groenlandia en territorio estadounidense. Pues precisamente la cita en la que la canciller Rosa Villavicencio le entregó la nota de protesta a John McNamara, encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, se extendió por varias horas. Rocío Franco, ¿qué trascendió de esta reunión en el Palacio de San Carlos? Fue una reunión que citó la canciller Rosa Villavicencio al encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, quien llegó hacia las 10 de la mañana al Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería. La reunión empezó después de la rueda de prensa de la canciller y se prolongó por cerca de 3 horas, en donde Villavicencio le presentó a McNamara una nota de protesta en el que el gobierno colombiano expresa su rechazo por los términos que ellos califican irrespetuosos que utilizó el presidente Donald Trump al presidente Gustavo Petro al calificarlo de enfermo, además de insinuar una intervención militar en Colombia. En los apartes de la nota de protesta, el gobierno colombiano relató los múltiples avances en materia de la lucha contra las drogas y finalizó la comunicación mencionando que las amenazas no contribuyen al respeto mutuo y que Colombia exige respeto, pero además que el gobierno nacional está dispuesto a entablar un diálogo serio y constructivo con el gobierno de los Estados Unidos. Esta nota de protesta pues ha sido socializada con el presidente Donald Trump.